Hola amigos, bueno, hoy es 24 de mayo 2022. La charla anterior fue en relación con esta sentencia 43916 del 31 de agosto del 2016 de la magistrada Patricia Salazar Cuellar en relación con la técnica de incorporación de evidencia física, sea el fiscal o sea la defensa. Muy importante este asunto, pero hoy quiero hablarles en relación con algo que pues yo he llamado aquí, que en Colombia la justicia es realmente un fiasco. Entiéndame que el sinónimo de fiasco es decepción, desilusión. Y no voy a decir que en términos generales, pero vamos a revisar lo siguiente. Estoy viendo una serie, El abogado del Lincoln. Esta es una serie que se transmite en Netflix y ahora es top número 1 en streaming. Es la adaptación a la serie de novelas de Michelle Connelly. Acá el actor principal de el abogado, el lawyer del Lincoln, es Mickey Holler. Y voy a puntualizar algunos asuntos de comparación entre ese sistema de juzgamiento anglosajón en Estados Unidos, los llamados jurados de conciencia, los 12 jurados, frente a nuestra jurisdicción en lo penal. El artículo 31 de nuestro Código Procesal, la Ley 906 de 2004, dice en su numeral 8 que la administración de la justicia en lo penal está conformada por los siguientes órganos. Los jurados, en numeral 8, los jurados en las causas criminales en los términos que determine la ley. Pues aparte están hablando que la sala de casación penal de la Corte, que los tribunales superiores de distrito judicial, los jueces penales del circuito, los jueces penales municipales, los promiscuos y los ejecución de penas. Pero en Colombia pues no existen esa figura de los jurados, a diferencia del sistema anglosajón. Allá para los americanos, pues en las causas, tratándose de temas por homicidio, se establece los jurados para juzgar a esa persona. Yo quiero de antemano significar que la figura emblemática pues en relación con la administración de justicia, si ustedes ven, la dama de la justicia está representada en la diosa griega Temis del orden, la dama que sostiene en su mano derecha la balanza y en su otra mano la empuña una espada hacia arriba y el vendaje en los ojos. Es la diosa griega Temis, y lo mismo para la diosa de romana Justitia, Lutitia. La diosa griega Temis del orden representa pues la divina justicia. ¿Qué simboliza eso? Tapándose los ojos, eso
corre es a partir del siglo XV, del Renacimiento. Significa que se hará justicia imparcial, sin tener en cuenta ni los títulos, ni las riquezas, ni la fama de quien se juzga. Todos se deben recibir el mismo tratamiento igual. La balanza, sin inclinarse ni un lado para el otro, porque sería una injusticia. La balanza significa que se van a ponderar las dos contrapartes para darle la razón a quien la tenga. Y la espada que se empuña, pues es el método por el cual pues se llega a establecer esa justicia. Entonces, eso tiene mucho significado, porque en toda parte, en el mundo existe pues esa representación que se la debemos en un legado, el derecho romano y después greco-romano. Miren, les voy a dar aquí unas pautas muy importantes y antes de seguir con mi alocución, les recomiendo que se consigan este libro, Cómo se ganan los juicios, el abogado litigante, el autor es americano, Lee Bailey. Interesante obra, que la tengan en su biblioteca. Y por supuesto, siempre recomiendo Edgar Allan Poe. Esos cuentos que tiene extraordinarios, también americano, Edgar Allan Poe. En fin, vamos entonces a revisar varios aspectos, porque he observado en esta serie algunos temas puntuales que quiero transmitírselos a ustedes, socializárselos, porque hacer el paralelo entre esa justicia americana, ese estilo anglosajón, ese sistema penal acusatorio con el que tenemos ahora, a partir pues de la vigencia de la ley 906 de 2004, y que para eso pues se reformó el artículo 25 de la Constitución Política mediante el acto legislativo 02. Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente esto que les voy a comentar, para que asimismo entonces saquen sus propias conclusiones en relación pues con nuestro sistema judicial. Miren, cosas para tenerla presente. Dice, por ejemplo, el abogado Mickey Holler en esta serie, para los que no hayan visto, pues los contextualizo. Se trata de un abogado que después de estar incapacitado por una adicción por un año, vuelve otra vez a los estrados judiciales porque un abogado colega lo asesinan, y entonces él había dejado que se le entregaran los expedientes a Mickey, o sea, le delega esos casos para que los siga representando. Y así efectivamente entonces se empieza. ¿Por qué se dice que el abogado de Lincoln? Porque él tiene un vehículo americano, Lincoln, y le gusta siempre estar en la parte de atrás para cuadrar sus pensamientos y tener entonces el espacio para él ir desenvolviendo cada asunto que se le ha puesto para su defensa. Pero tiene un caso que es representativo, porque se trata de
una persona famosa porque él pues tiene montado pues un sistema de informática que pues le ha dado unos lucros, y pues es una persona pues que es importante en los medios, en las redes sociales, en la cuestión pues del juego de Play. Y entonces está sindicado de ser el homicida de su esposa Lara y un amante. Entonces al acusado, la policía lo sorprende cuando pues él se dirige a su residencia y encuentra asesinados con arma de fuego, con disparos de arma de fuego, a la esposa y a su amante. Pues entonces la policía lo detiene y se dirige, toda la responsabilidad es que el autor de la muerte de estas dos personas recae en esta persona. Entonces ahí es que asume la defensa y ahí empieza pues toda la trama. Mire que hay aspectos aquí relevantes que hay que considerar, porque por ejemplo en la justicia americana pues para la elección de los jurados, 12, es aleatoria y se tiene en cuenta para estas causas criminales como el homicidio, entre otras conductas punibles, que primero que todo tiene que ser pues americano, estadounidense, tiene que además tener licencia de conducir, y de una forma aleatoria o al azar es que se escogen esos jurados. Pero los abogados muy especializados, y he escuchado que por ejemplo allá en Estados Unidos pues hay abogados muy especializados por ejemplo en audiencia preparatoria, y diríamos que aquí en Colombia pues estaría sucediendo lo mismo. No cualquier abogado en Colombia está en la posición idónea de ir a una audiencia preparatoria, por aquello pues de lo que les he comentado con el tema de la radicación 46153 del 2015, que les recomiendo, sobre pertinencia, conducencia y utilidad para que le decreten el tema de las pruebas. Allá también están especializados abogados que exclusivamente atienden ya el juicio, porque son expertos en el asunto del contrainterrogatorio. Es que aquí en Colombia, yo les estoy diciendo a diario que pues solamente de qué manera se adquieren las habilidades. Las habilidades se adquieren es con las experiencias repetidas, es decir, yendo a los juicios orales. Por esa razón ahora, desafortunadamente con el asunto de la pandemia, pues quedamos dimos un paso adelante de pronto en algunas cosas con el tema de la virtualidad, pero un retroceso en el tema de, por ejemplo, en los juicios orales, que sí se necesitan que sean presenciales, y eso lo sostengo aquí y en cualquier parte, porque pues sobra decirlo, pero yo llevo acá un juicio oral, ya voy para 2 años y todavía no hemos entrado con los testigos de la defensa. Ayer me tocaba la audiencia, pero de la continuación del juicio oral, y están dando una fecha, un día por mes. Ayer 23 estaba la continuación del juicio oral para que terminaran 3 testigos de un abogado defensor, y comenzábamos los nuestros, que somos 2 abogados, y son 15 testigos más o menos. Pero como el abogado colega se excusó, entonces se aplazó para el próximo 23 la continuación de ese juicio oral. Yo digo así cuando vamos a acabar. Pero ustedes saben, y no vamos a entrar acá en detalles, pero los inconvenientes que se están presentando en esas audiencias virtuales para el tema del debate probatorio en juicio oral en lo penal, aquí me digo yo, puede hacer que aquí hagan defensores, hagan defensas
o muchos abogados diciendo que sí, que excelente, que la virtualidad, pues claro, para ellos acomodando a ciertas circunstancias en otros asuntos que no sean los penales, quizás pueda tener esa celeridad que no la teníamos antes de pandemia. Pero, entonces, ¿qué quiero decir? Que los abogados especializados en Estados Unidos en juicios orales saben todo el tema del contrainterrogatorio, pero aquí nosotros no damos palo con bola. Créame eso. Y menos si no vamos a los juicios orales. Entonces, de allí que solamente las experiencias repetidas son las que le van a dar las habilidades. Y entonces, volvamos otra vez y encauzo el tema de la selección de los jurados. Y así voy complementando las ideas claras para que ustedes entiendan por qué digo yo, es yo, Miguel Escobar, que estoy diciendo que nuestra justicia colombiana pues es un fiasco, o sea, una decepción, una desilusión, porque no se obtienen los objetivos que se deberían tener. Entonces, lo de los jurados. Mire, acá eso es letra muerta. Quizás en el Congreso nunca van a dar lugar a que, por lo menos en causas como estas de los homicidios, fueran 12 jurados. Y también en el tema de las conductas punibles que atentan contra la libertad sexual. Esa también diría yo que debería estar en manos de un jurado. Pero desafortunadamente, aquí y allá y acullá, la corrupción es el soborno, tratando de obviamente entorpecer la justicia a favor de las personas, es que entonces no permite o no permitiría lo de los jurados de conciencia. Dígase usted poniéndole un policía detrás a cada jurado para que no le vaya a pasar nada aquí que le vayan a atentar contra su vida. No, sui generis. Es que no, esto no es Colombia, no. Colombia no pasa nada de eso. Colombia aquí es el Sagrado Corazón de Jesús. En Estados Unidos, en esta serie que estoy viendo, ahí se está tratando el tema del soborno. Claro, ahí también, con uno de los jurados. Y entonces, pero pues quizás allá la justicia, no sé cómo es el manejo americano, el modelo americano, con respecto al de nosotros, pero nos llevan ventaja, lo que quiero decir. Nos llevan ventaja frente a lo que estamos manejando nosotros desde el 2004. Justamente el 2006, que eso fue por fases, acá en Colombia. Entonces miren ustedes la problemática. Ahora, los abogados en americanos son especialistas en escogencia del jurado. Claro, ese jurado se estudia cada uno y se van excluyendo, se van retirando hasta que quedan los 12, pero les hacen un filtro en los intereses personales, particulares, se estudia a ese jurado, cómo está, si es parcializado, porque tenga, por ejemplo, si se trata de un asunto de homicidio, entonces en el que es un informe de policía, o un informe de un investigador, o de el policía captor, les preguntan si tiene familiares que sean miembros de la policía, si tiene esposo que sea policía, o si ha convivido con un ex policía. Todo eso para evaluar si esa persona va a ser imparcial. Todos los intereses allí, entonces el abogado empieza a examinarlo, le va preguntando, hasta que quedan 12 y cada uno, tanto el fiscal como el defensor, intervienen y van objetando para excluir hasta que quedan los 12 que para ellos consideran importantes tenerlos, tanto el fiscal como para la defensa. Y entonces ahí ya es que comienza el juicio oral,
Y entonces yo me pregunto aquí en Colombia, donde he trabajado, por ejemplo, en el tema de los jueces penales del circuito, esencialmente, y hasta el tribunal. No he llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. Con la única casación que interpuse me la inamitieron, el caso de Buga. Un caso donde estuvo la juez y parcializada y más inclinada hacia haciendo las preguntas, como les dije, en extenso, las conté hasta en 50 preguntas de las que le quedaron faltando por hacer el fiscal. Y entonces se inclina la balanza, ese juicio fue parcializado. Un juez donde comienza a preguntar no para complementar, y por eso digo yo que lo que mejor es que se quede callado, no preguntar, porque o se pone de parte del fiscal o se pone de parte de la defensa. Y la balanza de la diosa Temis, de la balanza de la dama de la justicia, empieza entonces a echar para un lado para el otro, y ya no será justicia sino injusticia. Entonces me pregunto yo, un juez penal, municipal o del circuito, al que le dan todas las facultades para que conozca el caso, un solo juez, ya no hablamos de los 12 jurados de conciencia, sino un juez. Y aquí sí es cierto que hay causales de recusación, pero no se ve más allá de esas que están redactadas en el Código de Procedimiento Penal, y de pronto las que son latentes o las que son evidentes mejor. Por ejemplo, de que el juez tenga algún vínculo consanguíneo o sanguíneo con el fiscal, un ejemplo. Entonces lo hace parcializado. Pero cuando se trata de temas de la psiquis de ese señor o de esa señora que ponen allá y le colocan ese traje para que administre justicia, ¿cuántas veces no se inclina subjetivamente hacia un lado o hacia el otro? Son decisiones que realmente pues son injustas, no en equidad. Sí, es cierto que han entrado unos elementos materiales probatorios a juicio, a debate probatorio, pero desafortunadamente cuando se tiene solo un juez que es el que resuelve, y cuando tenemos un fiscal que a veces tienen un contubernio, van a tomar trago juntos, se van a bailar juntos, pero no, allá en el estrado no nos conocemos. Lo mismo pasa hasta con los abogados, con el Ministerio Público, y no nos metamos mentiras. Intereses personales que confluyen entonces a que esa administración de justicia no sea transparente. Eso, por más que de pronto la Corte Suprema de Justicia mire todo lo que examina en sede de casación penal, para que entonces se dé el equilibrio de las cosas en el debate público, pero resulta y pasa que desafortunadamente la psiquis de esa persona que colocan a administrar justicia ya muchas veces está influenciado por cuestiones personales, de pronto hasta por experiencias propias. Dígase usted resolviendo un tema de homicidio, de conducta punible sexual, de conducta sexual, y entonces quién sabe hasta dónde su infancia o en su pubertad, quién sabe, haya tenido algún problema. Recientemente lo vi en otra serie de estas de Netflix, claro, El Escándalo, así se llama creo que la película de allí. Esto sucede en el Reino Unido, los invito a que la vean, El Escándalo, y es también
una fiscal que había sido abusada, agredida sexualmente, y después entonces se ve en el estrado judicial acusando a esa persona que durante su pubertad causó una agresión de tipo sexual, y entonces ahora en el estrado judicial es acusado por una empleada de su gabinete, porque él es político, está en el Senado, está en el Congreso, y entonces afronta, tiene que lo llevan pues a los cargos ante el juicio oral, al juicio oral, y entonces es la fiscal la que lo va a acusar, y entonces ahí se da toda esa situación. Entonces, para no ir muy lejos, miren ustedes, ese sería un caso, por ejemplo. Entonces, hasta donde no hay un sesgo, pues, psíquico, de trauma, etcétera, etcétera, pero que no se visualice y no se ponga y no se presente como recusación, porque no se sabe, porque ya es algo muy íntimo. Entonces, eso, mis queridos amigos, a ver cómo estamos de tiempo, 20 y pico, sí. Eso es muy importante, miren ustedes la diferencia. Ahora, se condena por parte del juez de primera instancia. Apelamos, nos vamos ante el tribunal. Ya son 3. Bueno, son 3. Y tienen que resolver por unanimidad. 2 frente a 1 que puede salvar el voto, pero son personas también, son 3 apenas. No es diferente a cuando se va en casación, porque ya son 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de pronto 9, pues ya son más ojos, oídos y atención puesta a un caso. Pero diría yo que, mire, es que no es muy difícil entonces administrar justicia en Colombia. Ustedes saben los escándalos que ha habido recientemente, el tema de la corrupción, vender justicia. Yo no haré aquí nombres propios para no crear escaramuzas, ni más faltaba, pero ya ustedes los conocen, los casos que se dieron en la Corte Constitucional, que salió un magistrado, el llamado cartel de la toga, magistrados metidos, condenados, porque hay condenados, fiscales metidos en casos de corrupción. Entonces, difícil que se administre justicia en esas circunstancias, y hay intereses por allá también muy metidos en el tema, pues, hasta los nombramientos de los empleados, de los subalternos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a mirar aquí algo que me ha llamado la atención y lo copié. Dice el abogado defensor: si hay algo que sé, es que en la corte el éxito depende del dinamismo. Antes de ganar, tienes que actuar como ganador. O sea que deberás creer que ganarás. Y si no, debes fingir hasta que lo logras. Bueno, eso se ve pues muy... Ahora, dice esto en los alegatos. Mire, esto es un punto que los voy a transmitir a ustedes. En los alegatos. Entonces, hablamos del alegato de apertura y el alegato de cierre. A uno en los cursos de formación le dicen, bueno, normalmente el que tiene el imperativo de presentar un alegato de apertura es el fiscal, la defensa no lo tiene. Pero pues un abogado defensor que llegue sin un alegato de apertura queda como ante la vista pública de que no está preparado, no tiene nada en defensa. Yo quiero, obviamente que no va a decir que a veces se llega a juicios desarmados. ¿Cuánto no van a un juicio sin nada? Solamente con una defensa pasiva. Puede suceder. Pero eso es ir al albur, ahí en una cacería, a ver si de pronto te va bien. Por eso las defensas penales hoy son costosas, porque necesitamos de los investigadores, de los peritos, y pues ante eso,
pues si es un abogado de confianza, eso es costoso, ya que la Defensoría Pública pues tiene también ese sistema para pues, la primera atención a las personas que sean de bajos recursos. Pero miren ustedes lo que dice acá el abogado de Lincoln. Dice del alegato, por ejemplo, si te extiendes mucho, no te escucharán. Claro, en un alegato de apertura extensivo, y acá al menos tratándose después de 12 jurados, mire, uno lo sabe que en lo académico, los primeros 20 minutos del conferencista le ponen atención. A los 30 minutos usted está pensando si dejó la olla del arroz en bajo. La señora empieza a pensar dónde estuvo el marido el día anterior. A los 45 minutos de hora académica ya nadie quiere poner atención, todo el mundo tiene pereza. Eso es cierto, porque es que el ser humano es así. Afortunadamente yo tengo sus tutoriales y usted se puede ponerlos en pausa, como en las películas de Netflix. Pausa, va y se prepara un tinto y vuelve, y ahí dejó a Miguel en pausa y continúa durante estos 45 minutos. Pero si usted está en una conferencia conmigo, a lo mejor usted a los 15 minutos empezará a bostezar. Bueno, entonces pasa eso. Si te extiende mucho, no te escucharán. Ese no es mi estilo, dice el abogado defensor. A mí me interesan los golpes rápidos, plantar ideas, aclarar puntos, generar algunas dudas, pero siempre los dejo queriendo más. Bueno, eso sí se debe hacer en un alegato. Claro. No esa retórica de hablar y que prometer y que yo voy a prometer. No prometa nunca nada de lo que no va a cumplir. No, después de que escucha lo que dijo el fiscal, usted pues también tiene su alegato de apertura. En los alegatos de apertura dice dicen los alegatos de apertura y cierre son el momento de usar las zonas de prueba. Es la zona justo frente al jurado, el único punto donde ves al jurado de frente. Si les caigo bien, les gusta mi caso. Claro, cuando ya después de que se termina el debate público, pues le dan la palabra a cada uno en su alegato final, y es donde usted está del cara a cara con esos 12 jurados. Pero aquí en Colombia, ante el juez de conocimiento, el juez municipal, el tribunal, pues usted trate de ser lo más preciso y conciso. Y entonces, pero sin embargo, pues claro, uno como abogado defensor, pues debería utilizar esa dinámica, como dice acá él, que le interesan son los golpes rápidos, plantar ideas, aclarar puntos.